Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y yo la soporto en el lomo, pa' que esté viva mejor. Buenas tardes. Para Voz Proletaria, me gustaría que nos contestaran las siguientes preguntas. Primera, ¿cuál es la situación actual del contrato colectivo de los educadores? Eduardo Sánchez, del Movimiento de Educación para la Emancipación. El día 12 de mayo se venció la quinta convención colectiva de los educadores y educadoras del país, la convención colectiva del magisterio. Queremos decir que esta convención colectiva, la quinta convención, el 50% no se cumplió y que tenía algunas cláusulas que realmente son, digamos, humillantes para los trabajadores de la educación, específicamente en este caso de los educadores, como por ejemplo la cláusula número 37, que establece como prima de antigüedad un valor de 5 bolívares, un equivalente de 5 bolívares para los educadores por cada año de servicio. Esto es una cosa indignante porque entonces un año de servicio de un maestro equivale a 5 bolívares, cuando esto es una profesión fundamental en el desarrollo de la sociedad. Además de eso, esta convención colectiva vencida, que establecía, entre otras de sus cláusulas, que se iban a cambiar todas las sillas y todas las mesas en las instituciones educativas, pues eso no ocurrió. Solamente se cambió el 50% de estas instituciones educativas y ese otro 50% sigue en condiciones, encontrándonos en escuelas como las docentes comunitarias, que no tienen ni una silla donde sentarse ni donde los estudiantes se sienten. Estos son problemas que atañen a la revolución y que son problemas que en el desarrollo del proceso revolucionario y de la transformación de la educación, en una educación verdaderamente revolucionaria, tenemos que atacar. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Nos encontramos en el marco de la construcción de la convención colectiva para los educadores y educadoras, la sexta convención colectiva del magisterio, donde algunos dirigentes sindicales se han dedicado a la tarea pues de poner trabas para que no se discuta esta, cuando el mismo gobierno central ha promovido la discusión de la convención colectiva, y parece una cosa contradictoria cuando es el patrono quien tiene que buscar a los sindicalistas para que sean quienes introduzcan el proyecto de convención colectiva. Hasta ahora la información que tenemos para el día de hoy es que la convención colectiva del magisterio no se introdució en la Inspectoría del Trabajo. Esto es un retroceso a las políticas del magisterio, pues que ha venido desde todos los estados a discutir esto. Pero además de eso, también es importante resaltar que en el término de la educación no es solamente el trabajo de los educadores, sino también de los obreros educacionales, de las secretarias, de los trabajadores administrativos, y en ese sentido, pues desde nuestro movimiento también indicamos el problema del sector de los obreros educacionales, que tiene problemas particulares y que, bueno, el compañero dará los elementos. Pero además de eso, en el caso particular del Estado Lara, donde tenemos un gobernador que no tiene otra palabra, sino que es un sinvergüenza, que termina negociando los derechos del pueblo y de los trabajadores, hoy organizando actividades de tipo política, malgastando el dinero en la propaganda, el dinero de cada uno de los larenses, malgastando el dinero en la valla publicitaria. Pero mientras tanto los maestros, hasta ahora no se le ha planteado la discusión de la convención colectiva del Estado, y los maestros de la educación del Estado en una situación paupérrima. Tenemos ahí los trabajadores de Fundescolar despedidos, maltratados, pero sin embargo esas actitudes fascistas de este gobernador terminan colocando al pueblo de un lado y a la educación de un lado, mientras él pretende hacer su proselitismo político. Sabemos que hay una inversión por parte del Estado o del gobierno hacia lo que es la educación. A pesar de eso, las condiciones siguen siendo no muy buenas. ¿A dónde va a parar entonces ese dinero de la inversión que se hace en la educación? Fíjate, debemos reconocer que el gobierno dirigido por un revolucionario, por el camarada Chávez, al que apoyamos, y que, bueno, vamos en la construcción del polo patriótico, en la unidad, porque es necesario para transformar el país y para que los proyectos de los revolucionarios y las revolucionarias, que son los proyectos del pueblo, se ejecuten, pues debemos reconocer que en este país ya el presupuesto y la inversión en educación se acerca al 10% del Producto Interno Bruto, mientras en República Dominicana los maestros tienen que salir a la calle exigiendo el 4% de inversión a la educación. En este país, bueno, se hacen esta inversión a la educación. Sin embargo, queremos decir que lo que ocurre en la educación y los problemas de la educación son problemas del Estado burgués y del sistema capitalista, donde los recursos son asignados, pero sin embargo se quedan en las zonas educativas, terminan desviándose los recursos. Todavía tenemos escuelas que están en condiciones deplorables, tenemos
educadores que ganan el salario que hoy ganan, obreros educacionales que ganan el salario que hoy ganan, y la inversión educativa realmente no termina llegando, producto de que se queda en el estado burocrático, en el estado corrupto, en el estado burgués. Este estado tenemos que transformarlo hacia el estado revolucionario. Bien lo ha dicho en algunas ocasiones el presidente en la Asamblea Nacional, que debe ser el estado proletario. Hacia ese nosotros apostamos. Bueno, sin embargo, hoy hay unas condiciones de un estado democrático que nos permite avanzar, pero creemos que tenemos que hacer críticas porque la revolución se construye así. La revolución se construye con la clase trabajadora que esté en movilización organizada, reclamando sus derechos y cada vez avanzando más para que estos derechos dejen de ser un derecho reivindicativo y economicista hacia un derecho político por la construcción de la nueva educación que planteamos. En ese sentido, ¿cuáles son las condiciones de los maestros, trabajadores y obreros de la educación? Fíjate, hemos encontrado compañeros y compañeras y en esto queremos, hablar en nombre de los maestros y maestras en función de que el compañero tenga la participación, porque ha venido estudiando a profundidad la situación de los obreros educacionales y vemos la situación de los maestros. Primero, una situación de pauperización de los compañeros y compañeras. Se han alcanzado derechos que en años anteriores no lo hemos podido tener, pero hoy los tenemos. Tenemos una política en Cestatic, tenemos una política importante en el cobro de los salarios, en el ingreso al ministerio como personal titular del mismo, pero que sin embargo los maestros aún seguimos sufriendo de los males. Ejemplo de eso, HCN. Seguimos el Ministerio de Educación financiando el 90% de lo que las clínicas tienen en sus recursos proviene de las nóminas del Estado. Y educación ingresa una parte importante, pero sin embargo los maestros siguen muriendo a las puertas de las clínicas porque no se les atiende. Los familiares de los maestros esperando que llegue una bendita clave, cuando eso fue, suspendido por el gobierno nacional y se estableció que las claves eran eliminadas, pero sin embargo los maestros siguen sufriendo las calamidades. La política del IPASME, donde los trabajadores son maltratados, este centro que lo pagan los maestros y las maestras y los trabajadores educacionales, pero sin embargo para que los atiendan es un problema, los maltratan y miles de cosas más. El Cestatic tenemos que no se corresponde realmente a lo que los maestros necesitan para su alimentación, pero sin embargo siguen las zonas educativas tratando de maltratar a los educadores, y es un problema que tenemos de la organización. Vemos como en las jefaturas de personal, en las zonas educativas se les cierran las puertas en la cara a los maestros y a las maestras, son maltratados. Vemos como nuestra convención colectiva establece que para esta fecha deberían existir una convención colectiva que ya está vencida. Debería existir 35 estudiantes por aula, pero sin embargo tenemos compañeros que aún tienen 40 y 45 compañeros estudiantes dentro de sus aulas de clase, que creemos que debe ser la inclusión dentro de la educación para todos y todas, pero que sin embargo debe ser dentro del marco de lo legal, porque así como tenemos 45 estudiantes dentro del aula de clase, tenemos a miles de educadores egresados de las universidades sin trabajo. Entonces creemos que para mejorar la educación estas cosas también tienen que mejorar, la cantidad de compañeros enfermos, y queremos decir algo aquí, la situación de los jubilados, que muchos de ellos terminan muriendo sin percibir el dinero de su jubilación, y es un problema que tenemos. Termina siendo entonces la carrera de los educadores y educadoras quedando a la cola de todos los procesos, y además de eso quedando, en la situación de pauperización de las condiciones laborales. Bien, para finalizar, camaradas, teniendo en cuenta todas estas condiciones, ¿cuáles son las propuestas del Movimiento de Educación para la Emancipación para mejorar estas condiciones? Bueno, mi nombre es Iván Moreno, soy representante dirigente obrero del Movimiento de Educación para la Emancipación. La parte educativa en respecto a lo que concierne a la parte obreril es bastante fuerte en la parte de nuestro contrato colectivo. Un contrato colectivo que lo tenemos desde hace 19 años vencido, porque dentro de la dirigencia sindical en las federaciones ha sido solamente, se han encargado solamente de lo que es vender esos contratos, y lo que han dejado seguirlo venciendo, donde tenemos unas cláusulas que realmente no nos alcanzan para cubrir los gastos en la mayoría de los hogares de nuestros compañeros. Es parecida la situación a los compañeros docentes y administrativos. En este caso nosotros estamos haciendo una lucha a nivel nacional en la parte del movimiento a lo que es rescatar o llevar un contrato colectivo por medio de la federación donde estamos nosotros, que es ahorita la federación, lo que
la UTS y aquí en el Estado Lara, y lo que es la Federación Nacional Bolivariana de Obreros, que estamos a nivel nacional también. Estamos haciendo esa lucha con nuestros camaradas y llevando realmente lo que es la voz de los compañeros obreros a que salga representación. La problemática en la zona educativa, tenemos que resaltar que aquí en el Estado Lara, en varios municipios, no se le está dando respuesta a muchos compañeros que están siendo o son trabajadores sin contrato, es decir, trabajan en unas escuelas de hace 5 o 6 años y no se le da una respuesta inmediata a su salario, violándose de todas sus reivindicaciones, tanto en la parte económica como en la parte social. Nosotros hacemos un llamado a los compañeros de la zona educativa a que brinden las condiciones de seguridad a estos compañeros que realmente la merecen. En la parte de la higiene y seguridad laboral, en la mayoría de los puestos de trabajo, hay que también tocar esa situación. Muchos de nuestros obreros en las instituciones educativas tienen que costear tanto los implementos y usos para hacer las limpiezas dentro de estas instituciones. Entonces que estamos haciendo una organización en la parte de INSACEL para ir formando los consejos de delegados en cada uno de estos centros de trabajo. Es muy importante resaltar también que los compañeros administrativos fueron hace poco a un concurso abierto nacional donde aquí en el Estado Lara fueron asignados 700 cargos, de los cuales fueron muy poco el ingreso, ni el 25% de esas personas a la parte pública, como era un evento abierto. El 25% y lo demás lo que hicieron fue hacer tráfico de influencia en la parte de la zona educativa. También llamamos y reconocemos el esfuerzo del comandante Chávez por el aumento que nos dio a la parte obrera, pero también tenemos que resaltar que dentro de la zona educativa las clasificaciones dentro del sistema de tabulador de la parte obrera no se está dando, donde se están vulnerando el 30% de incremento al personal vigilante, vigilante nocturno. Como no se le va dando la clasificación, ellos todavía aparecen como obreros aseadores y no como realmente deberían aparecer en su sistema de tabulador. Y así como es, muchos compañeros que están ejerciendo funciones en las instituciones y no se le da respuesta a sus cargos nominales como en sí. La otra problemática aquí que tomar en cuenta son las clasificaciones cuando realmente el trabajador, por condiciones de salud, no puede realizar un trabajo. Son clasificaciones que deberían hacerse directas y rápidas antes que se empeore o se degenere la salud de compañeros, y no se está tomando en cuenta. Nosotros estamos atacando, eso es uno de los planteamientos que nosotros estamos haciendo a las autoridades para que se les resuelva a los trabajadores. A partir de este sábado empezaremos las mesas de trabajo aquí en la Casa del Proletariado, donde estarán y veremos y estudiaremos las problemáticas de cada uno de estos compañeros y las clasificaremos para seguir las posteriores luchas. Bien, muchas gracias. Esto fue para Voz Proletaria. Gracias. Trabajar y trabajar y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, y sueltas así.